El viento helado de marzo azotaba las calles polvorientas de Silver Creek, Colorado, levantando remolinos de tierra que se colaban por cada grieta de las construcciones de madera. Era 1885, y el pequeño pueblo minero despertaba con el estruendo familiar de los picos golpeando contra la roca en las minas cercanas. Las montañas rocosas se alzaban imponentes alrededor del valle, sus picos nevados brillando bajo el sol matutino como dientes de gigante. Magnus Thornfield descendía por el sendero serpenteante que conectaba su cabaña con el pueblo, guiando a su mula cargada con pieles de castor, oso y ciervo. A los 30 años, Magnus era un hombre imponente, alto, de hombros anchos y brazos musculosos forjados por años de vida en la montaña. Su cabello castaño oscuro caía hasta los hombros y una barba espesa enmarcaba su rostro curtido por el sol y el frío. Sus ojos verdes, del color de los pinos en verano, observaban el mundo con una mezcla de cautela y melancolía. Vestía ropas de cuero gastadas, pero bien cuidadas, pantalones de ante, camisa de lana gruesa y un abrigo de piel de oso que había cazado él mismo. En su cinturón colgaba un cuchillo de caza con mango de hueso tallado, y en su hombro llevaba un rifle Winchester que conocía mejor que su propia sombra. Cada paso de sus botas de cuero contra las piedras del sendero resonaba en el silencio matutino. «Ahí viene el loco de la montaña», murmuró Jeremiah Hawks, el herrero del pueblo, señalando hacia la figura que se aproximaba. Se encontraba junto a otros hombres frente a la herrería, todos interrumpiendo sus labores matutinas para observar la llegada del ermitaño. El humo de la fragua se alzaba en espirales grises contra el cielo azul pálido. 3 meses sin bajar al pueblo, comentó Samuel Morrison, el dueño del almacén general, ajustándose los tirantes sobre su camisa a cuadros. Me pregunto qué lo trae por aquí ahora. Sus ojos pequeños y calculadores ya evaluaban mentalmente las pieles que Magnus traía consigo. Thomas Bradley, el barbero y chismoso oficial del pueblo, se secó las manos en su delantal manchado de jabón. Dicen que vive completamente solo allá arriba, sin una mujer, sin familia, sin nadie. No es natural para un hombre joven, negó con la cabeza, su bigote gris temblando con desaprobación. Los comentarios se intensificaron cuando Magnus se detuvo frente al almacén general. Su mula resopló, cansada del descenso, mientras él comenzaba a descargar las pieles con movimientos precisos y eficientes. Cada piel estaba perfectamente preparada, sin un solo agujero o imperfección que pudiera disminuir su valor. «Buenos días», saludó Magnus con voz profunda pero reservada, evitando el contacto visual prolongado con los curiosos que se habían acercado a observar su mercancía. «Buenos días, Magnus», respondió Samuel, frotándose las manos con evidente satisfacción al ver la calidad de las pieles. «Veo que has tenido un invierno productivo». Mientras los dos hombres negociaban, un grupo de jóvenes mineros se había reunido cerca de la entrada del salón El Ciervo Dorado. Sus voces, envalentonadas por el whisky de la noche anterior y la presencia de sus compañeros, comenzaron a elevarse con comentarios cada vez más crueles. Ermitaño!», gritó Jake Collins, un minero de 25 años con la cara picada de viruela. «Sigues hablando con los osos en lugar de buscar una mujer decente». Las risas estallaron entre el grupo, y Magnus sintió cómo sus hombros se tensaban. Había escuchado estos comentarios durante años, pero nunca dejaban de atravesar su coraza de indiferencia como cuchillos afilados. «Tal vez los animales son mejor compañía que algunos humanos», murmuró Magnus, lo suficientemente alto para que lo escucharan, mientras continuaba doblando las pieles vendidas. Pete Richardson, otro minero con brazos como troncos de árbol y una cicatriz que atravesaba su mejilla izquierda, se acercó tambaleándose ligeramente. «¿Sabes qué es lo que necesitas, montañés?
una buena mujer que te caliente la cama en esas noches frías. Aunque claro, se rió con malicia, tendrías que bajar de esa montaña lo suficiente para encontrar una. Y lavarte un poco, agregó Jake, provocando otra oleada de carcajadas. Las mujeres decentes huyen cuando huelen a oso salvaje. Magnus apretó los puños, sus nudillos blanqueándose bajo la piel curtida. El músculo de su mandíbula se contrajo, y por un momento los hombres creyeron que podría explotar. Sin embargo, después de una respiración profunda, Magnus simplemente recogió su dinero y se dirigió hacia la mula. «Ignóralos, hijo», le susurró Samuel Morrison, con una mezcla de compasión y vergüenza por el comportamiento de sus conciudadanos. «Son unos tontos borrachos», pero el daño ya estaba hecho. Magnus montó su mula y comenzó a alejarse del pueblo, sintiendo las miradas burlonas clavadas en su espalda como dagas. El viento había arreciado, y las primeras gotas de una tormenta primaveral comenzaron a salpicarse contra su rostro. Esa noche, en su cabaña solitaria construida en un claro entre pinos centenarios, Magnus se sentó frente al fuego crepitante. Las llamas danzaban hipnóticamente, proyectando sombras que se movían por las paredes de troncos. En sus manos sostenía una fotografía descolorida, una mujer hermosa de cabello oscuro y sonrisa radiante. Era su madre, quien había muerto cuando él tenía 16 años, dejándolo completamente solo en el mundo. «Mamá», susurró al retrato, «¿cómo encontraste a papá? ¿Cómo supiste que era el hombre correcto?» Las preguntas se perdieron en el silencio de la montaña, respondidas solo por el aullido distante de los lobos y el crepitar de la madera al quemarse. Afuera, la tormenta se intensificaba, y los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje rocoso. Magnus no sabía que, a muchas millas de distancia, en el pueblo mexicano de San Miguel, una mujer joven lloraba en silencio mientras miraba su rostro desfigurado en un espejo roto, preguntándose si alguna vez encontraría a alguien capaz de ver más allá de las cicatrices que la vida le había dejado. El destino, como una telaraña invisible, ya comenzaba a tejer los hilos que unirían sus vidas solitarias en una historia que cambiaría para siempre la percepción de toda una comunidad sobre el verdadero significado del amor y la belleza. 3 semanas después del incidente en el pueblo, Magnus se encontraba reparando el tejado de su cabaña cuando el sonido de cascos contra las piedras llegó hasta sus oídos. Se incorporó lentamente, protegiéndose los ojos del sol primaveral con una mano callosa, y distinguió la figura del padre Mackenzie ascendiendo por el sendero montañoso. El sacerdote irlandés, un hombre corpulento de 60 años, con una barba blanca como la nieve, visitaba ocasionalmente a Magnus para asegurarse de que el ermitaño no hubiera perdido completamente la fe en la humanidad. «Magnus, muchacho», gritó el padre Mackenzie, jadeando por el esfuerzo de la escalada. Su sotana negra estaba empolvada por el camino, y gotas de sudor perlaban su frente rojiza. «¿Podrías ayudar a un viejo sacerdote a bajar de este caballo antes de que me caiga como un saco de papas?» Magnus sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina en semanas, y bajó de la escalera improvisada que había construido con troncos. Ayudó al sacerdote a desmontar y lo guió hacia el interior de la cabaña, donde siempre mantenía una cafetera llena sobre el fuego. La cabaña de Magnus era sorprendentemente acogedora para ser el hogar de un ermitaño. Las paredes de troncos estaban cuidadosamente encajadas y selladas contra el frío, y el suelo de madera pulida brillaba con la cera que él mismo fabricaba con miel de abejas silvestres. Estantes hechos a mano albergaban libros sobre naturaleza, caza y supervivencia, junto con algunos volúmenes de poesía que habían pertenecido a su madre. Una cama sencilla pero cómoda ocupaba un rincón, cubierta con mantas tejidas a mano y pieles suaves. «Tienes un lugar hermoso aquí, hijo», comentó el padre Mackenzie, aceptando la taza de café humeante con gratitud.
pero me preocupa que pases tanto tiempo solo. Dios no creó al hombre para vivir en aislamiento. Magnus se sentó en una silla tallada a mano frente al sacerdote. El aislamiento es preferible a la crueldad, padre. Al menos aquí arriba, solo los animales pueden juzgarme, y ellos son más honestos en sus intenciones. El padre Mackenzie estudió el rostro joven pero ya marcado por la soledad. ¿Recuerdas por qué vine hoy, Magnus? No es solo una visita pastoral. Magnus negó con la cabeza intrigado. El sacerdote raramente tenía propósitos específicos para sus visitas. Generalmente eran encuentros casuales destinados a mantener vivo el vínculo humano del ermitaño con el mundo civilizado. He recibido una carta de mi hermano Patrick, que sirve en una parroquia en San Miguel, cerca de la frontera con México, comenzó el padre Mackenzie, sacando un sobre arrugado de su sotana. Me cuenta sobre una joven viuda que necesita protección. Su situación es delicada y he pensado que tal vez una mujer. Magnus se puso rígido inmediatamente. Padre, ya sabe lo que piensan de mí en el pueblo. No soy material para esposo. Escúchame primero, insistió el sacerdote, desplegando la carta con cuidado. Se llama Esperanza Morales. Tiene 28 años y perdió a su esposo en un incendio hace 2 años. El fuego la marcó. Su cara lleva las cicatrices del intento desesperado por salvar a su marido. Magnus frunció el ceño, sin entender completamente hacia dónde se dirigía la conversación. El padre Mackenzie continuó. Los hombres de su pueblo la evitan, algunos por superstición, otros por vanidad. Pero Patrick me escribe que es una mujer extraordinaria, inteligente, trabajadora, con un corazón noble, y que necesita un nuevo comienzo, lejos de las miradas de lástima y los susurros crueles. Y usted pensó en mí. Magnus se levantó y comenzó a caminar hacia la ventana, observando las montañas que se extendían hasta el horizonte. El ermitaño solitario y la mujer marcada. Una unión de desechos humanos. Magnus Thornfield. La voz del padre Mackenzie se elevó con autoridad. No te atrevas a hablar así de ti mismo o de esa pobre mujer. Los veo a ambos como almas heridas que podrían sanarse mutuamente. El silencio se extendió entre ambos hombres, roto solo por el crepitar del fuego y el viento que silbaba entre los pinos. Magnus apoyó su frente contra el cristal frío de la ventana, luchando con emociones contradictorias. ¿Cómo sabemos que ella estaría interesada?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Patrick ya le ha hablado de ti. Le ha contado sobre el joven trampero que vive honorablemente en las montañas, que es honesto en sus tratos y gentil con los animales. Ella está dispuesta a conocerte. Magnus se volvió lentamente hacia el sacerdote. ¿Sin haberme visto? ¿Sin conocer mis defectos? Igual que tú estarías dispuesto a conocerla sin haber visto sus cicatrices, replicó el padre Mackenzie con una sonrisa sabia. El amor verdadero, hijo mío, ve más allá de las apariencias. Esa noche, después de que el padre Mackenzie partiera con una respuesta tentativa de Magnus, el joven trampero se sentó a escribir su primera carta a Esperanza Morales. La pluma temblaba en su mano mientras buscaba las palabras correctas. Estimada señora Morales, comenzó, tachó las palabras y empezó de nuevo. Querida Esperanza. Meanwhile, a 1000 millas de distancia, en una pequeña casa de adobe en San Miguel, Esperanza Morales se peinaba el cabello negro azabache frente a un espejo agrietado. Las cicatrices que se extendían desde su sien izquierda hasta su mejilla eran evidentes bajo la luz de la vela, pero sus ojos, grandes, expresivos y del color de la miel dorada, brillaban con una inteligencia y bondad que las cicatrices no podían opacar. Había sido hermosa una vez, antes del incendio. Los hombres del pueblo solían competir por su atención, componiendo canciones y trayendo flores a su puerta. Pero esa belleza superficial se había desvanecido en una noche de terror y humo, cuando las llamas consumieron su hogar y se llevaron la vida de su amado esposo, Eduardo. Ahora,
A los 28 años, Esperanza había aprendido el verdadero valor de las cosas. Había descubierto que poseía una fuerza interior que nunca supo que tenía, una compasión que se había profundizado con el sufrimiento y una sabiduría que solo viene de haber perdido todo y encontrar la voluntad de seguir viviendo. Cuando el padre Patrick le habló por primera vez de Magnus Thornfield, Esperanza sintió algo que no había experimentado en 2 años: esperanza. No por encontrar otro hombre que la amara a pesar de sus cicatrices, sino por la posibilidad de conocer a alguien que, como ella, hubiera aprendido que la verdadera belleza no residía en la superficie. Eduardo, susurró al retrato de su difunto esposo, que descansaba sobre la cómoda, si hay un hombre bueno en esas montañas lejanas, ayúdame a encontrarlo. Y si hay bondad en mi corazón que aún pueda dar, ayúdame a compartirla. La vela parpadeó en la brisa nocturna que se colaba por la ventana abierta, como si las palabras hubieran sido escuchadas por fuerzas más allá de la comprensión humana. En algún lugar de las montañas de Colorado, Magnus Thornfield sellaba su primera carta con cera derretida, sin saber que estaba a punto de embarcarse en el viaje más importante de su vida. Durante los siguientes 4 meses, el servicio postal entre Silver Creek y San Miguel se convirtió en el vínculo vital que conectaba 2 corazones solitarios. Magnus había desarrollado una rutina. Cada 2 semanas, descendía al pueblo no solo para comerciar pieles, sino para recoger cartas en la oficina postal y enviar las suyas. Los habitantes de Silver Creek notaron este cambio en el patrón del ermitaño, pero ninguno podía imaginar la razón detrás de estas visitas más frecuentes. «Es extraño», murmuró Dolores Hartwell, la esposa del alcalde, mientras observaba a Magnus salir de la oficina postal con un sobre en la mano. El ermitaño nunca había mostrado interés en el correo antes. Sus ojos curiosos siguieron la figura alta y solitaria hasta que desapareció por el sendero montañoso. Lo que Dolores no sabía era que Magnus había descubierto un tesoro más valioso que cualquier veta de oro en esas cartas escritas con letra elegante y llenas de una sabiduría y calidez que tocaban su alma de maneras que nunca había experimentado. En su 7ª carta, Esperanza le había escrito: «Querido Magnus, me cuentas sobre los amaneceres en las montañas, cómo el sol se alza detrás de los picos nevados, pintando el cielo de rosa y dorado. Aquí, en San Miguel, también veo amanecer cada día, pero sobre el desierto. Las cactáceas florecen ahora en primavera y sus flores son de colores tan vivos que parecen joyas esparcidas por Dios mismo. Creo que ambos hemos aprendido a encontrar belleza en la soledad, pero me pregunto si sería aún más hermoso compartir estos momentos con alguien que pueda apreciarlos como nosotros lo hacemos». Magnus había releído esa carta una docena de veces, sintiendo cómo algo se removía en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con el fuego de su cabaña. En su respuesta se había atrevido a ser más personal. «Querida Esperanza, tus palabras sobre las flores del desierto me han hecho recordar algo que había olvidado. Mi madre solía decir que las flores más hermosas crecen en los lugares más difíciles, que necesitan luchar contra la adversidad para desarrollar su verdadera belleza. Creo que tenía razón. Los amaneceres son hermosos, sí, pero la idea de compartirlos con alguien que entiende su significado, esa idea hace que mi corazón se acelere de una manera que no había sentido nunca». Para octubre, sus cartas se habían vuelto más íntimas y reveladoras. Esperanza le había contado sobre la noche del incendio, sobre cómo había intentado desesperadamente salvar a Eduardo, sobre las cicatrices que llevaba no solo en el rostro, sino también en el corazón. Magnus, a su vez, le había hablado sobre la muerte de sus padres, sobre los años de soledad, sobre cómo había construido muros alrededor de su corazón para protegerse del rechazo y la crueldad. «No sé si soy lo suficientemente fuerte para amar de nuevo»,
había escrito esperanza en una carta particularmente vulnerable. El amor requiere valor, y a veces siento que el fuego se llevó toda mi valentía junto con mi belleza. La respuesta de Magnus había llegado más rápido que nunca. Querida Esperanza, si el fuego se hubiera llevado tu valentía, no habrías tenido el coraje de escribir esa primera carta a un desconocido en las montañas. Si se hubiera llevado tu belleza, tus palabras no iluminarían mis días como lo hacen. La verdadera belleza, he aprendido, no se puede quemar. Vive en la gentileza de tus palabras, en la sabiduría de tus reflexiones, en la fuerza que demuestras cada día al levantarte y seguir adelante. Esa belleza es eterna. Fue en noviembre cuando Magnus tomó la decisión más importante de su vida. El invierno se acercaba rápidamente y sabía que pronto los caminos montañosos se volverían intransitables durante meses. Si quería conocer a Esperanza en persona, tenía que ser ahora. Su propuesta llegó en una carta más larga de lo habitual, escrita con mano temblorosa pero determinada. Mi querida Esperanza, he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre esta conexión que hemos construido palabra por palabra, carta por carta. Sé que puede parecer precipitado, y entiendo completamente si necesitas más tiempo, pero me gustaría preguntarte si considerarías la posibilidad de convertirte en mi esposa. No te ofrezco riquezas ni una vida fácil, pero te prometo honestidad, respeto y todo el amor que hay en mi corazón. Si estás dispuesta, podría viajar a San Miguel para conocerte en persona y si ambos sentimos que es correcto, casarnos allí antes de regresar juntos a Colorado. Espero tu respuesta con el corazón en la garganta y la esperanza en el alma. La espera por la respuesta fue agonizante. Magnus bajó al pueblo cada día durante una semana, hasta que finalmente el cartero le entregó el sobre que cambiaría su vida para siempre. Mi querido Magnus, sí, sí con todo mi corazón y toda mi alma. Sí, porque creo que Dios nos ha puesto en el camino del otro por una razón. Sí, porque en tus cartas he encontrado no solo a un hombre bueno, sino a mi alma gemela. Ven cuando puedas, te estaré esperando. Magnus leyó la carta 3 veces antes de que la realidad se asentara completamente. Iba a casarse, iba a tener una compañera. Por primera vez en años no estaría completamente solo. Esa noche, mientras empacaba sus pertenencias más preciadas para el viaje a San Miguel, Magnus se detuvo frente al espejo agrietado de su cabaña. Se había dejado crecer la barba durante meses de correspondencia y sus ojos verdes brillaban con una luz que no había tenido en años. Aún era el mismo hombre que había bajado al pueblo 6 meses atrás para enfrentar las burlas y el rechazo, pero algo fundamental había cambiado en él. Había encontrado esperanza, y dentro de una semana conocería a la mujer que había devuelto la luz a su mundo oscuro, una palabra a la vez. Lo que Magnus no sabía era que mientras él se preparaba para el viaje más importante de su vida, los habitantes de Silver Creek ya estaban especulando sobre sus frecuentes visitas al correo. Y cuando finalmente se enteraran de que el ermitaño solitario iba a regresar con una esposa, especialmente una esposa con cicatrices, sus reacciones serían aún más crueles de lo que él podía imaginar. Pero por ahora, esa noche nevada de noviembre, Magnus Thornfield se permitió soñar con un futuro que incluía risas compartidas, conversaciones junto al fuego y la calidez de un amor que había crecido en la distancia y que pronto florecería en la realidad. El viaje de Magnus a San Miguel tomó 8 días a través de terreno montañoso y desierto árido. Cabalgaba en su caballo más fuerte, Thunder, un semental negro con manchas blancas en el pecho que había criado desde potro. Sus alforjas contenían todo lo que poseía de valor: pieles finas para comerciar, el anillo de bodas de su madre guardado en una pequeña caja de terciopelo y un vestido de seda azul que había comprado en Denver, el regalo más caro que había hecho en su vida.
Cuando finalmente llegó a San Miguel, el sol se ponía detrás de las montañas distantes, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que competían con las flores silvestres que adornaban el pequeño pueblo. Las casas de adobe se alzaban como joyas doradas contra el paisaje desértico, y el sonido de las campanas de la iglesia llenaba el aire con una melodía dulce y melancólica. El padre Patrick O'Brien, hermano del padre Mackenzie, lo esperaba en la entrada del pueblo. Era un hombre más delgado que su hermano, con cabello rojizo salpicado de gris y ojos azules que brillaban con bondad genuina. «Magnus Thornfield», exclamó, extendiendo sus brazos en bienvenida. «Qué alegría conocerte finalmente. Mi hermano me ha hablado tanto de ti en sus cartas». «Padre Patrick». Magnus desmontó y estrechó la mano del sacerdote. «Gracias por todo, por presentarnos, por creer que esto podría funcionar». «La fe mueve montañas, hijo mío», sonrió el padre Patrick. «Y a veces también mueve corazones. Esperanza está esperándote en casa de su tía Rosa. Está nerviosa, como es natural». Magnus sintió que su propio corazón se aceleraba. Después de meses de cartas, finalmente conocería a la mujer que había capturado su alma con sus palabras. La casa de la tía Rosa era pequeña, pero acogedora, con paredes encaladas y un jardín lleno de flores que perfumaban el aire nocturno. Cuando Magnus se acercó a la puerta, ésta se abrió lentamente y por primera vez vio a Esperanza Morales en persona. Incluso con las cicatrices que atravesaban el lado izquierdo de su rostro, Magnus quedó sin aliento. Esperanza era más hermosa de lo que había imaginado. Su cabello negro caía en ondas suaves hasta sus hombros, enmarcando un rostro de estructura perfecta. Sus ojos dorados brillaban con una mezcla de nerviosismo y esperanza, y cuando sonrió, una sonrisa tímida pero genuina, Magnus sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje. Ella vestía un sencillo vestido blanco de algodón que realzaba su piel morena, y en sus manos sostenía un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana. «Magnus», susurró su nombre como una oración. «Esperanza», él respondió, y en ese momento meses de correspondencia se cristalizaron en una conexión instantánea y profunda. Se casaron 2 días después en la pequeña iglesia de San Miguel, con solo la tía Rosa, el padre Patrick y algunos vecinos curiosos como testigos. Esperanza llevaba el vestido azul que Magnus le había traído, y él se había puesto su mejor camisa blanca y chaqueta de cuero negro. Cuando intercambiaron votos, sus voces temblaron con emoción genuina. «Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los días buenos y en los difíciles», declaró Magnus, deslizando el anillo de su madre en el dedo de Esperanza. «Prometo ser tu compañera fiel, tu confidente, tu apoyo», respondió ella con lágrimas de alegría brillando en sus ojos. «Prometo construir contigo un hogar lleno de amor y comprensión». Cuando el padre Patrick los declaró marido y mujer, Magnus tomó el rostro de Esperanza entre sus manos con infinita ternura y la besó suavemente, sellando una unión que había nacido del entendimiento mutuo y la aceptación verdadera. El viaje de regreso a Silver Creek tomó 10 días, ya que Magnus quiso que fuera cómodo para Esperanza. Habían comprado un pequeño carromato tirado por 2 caballos. Y Magnus había construido un dosel para protegerla del sol del desierto y la lluvia ocasional. Durante el viaje conversaron constantemente, descubriendo nuevas facetas el uno del otro, riendo juntos y desarrollando la intimidad que solo puede crecer entre 2 personas que se han elegido conscientemente. ¿Te arrepientes?, le preguntó Esperanza una noche mientras acampaban bajo un cielo estrellado más brillante que cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Magnus, que estaba alimentando el fuego, se volvió hacia ella con una expresión de absoluta sinceridad. ¿Arrepentirme de haber encontrado la felicidad después de 30 años de búsqueda? Jamás. Pero a medida que se acercaban a Silver Creek,
Magnus comenzó a sentir una creciente ansiedad. Conocía a su pueblo, conocía la crueldad casual de sus habitantes. ¿Cómo reaccionarían cuando vieran que había regresado con una esposa marcada por el fuego? Sus temores se materializaron tan pronto como su carromato apareció en la calle principal de Silver Creek. Era mediodía de un sábado y las calles estaban llenas de gente haciendo sus compras semanales. Las conversaciones se detuvieron abruptamente cuando reconocieron a Magnus, y los susurros comenzaron cuando vieron a la mujer que viajaba a su lado. «Esa es la esposa del ermitaño», murmuró Dolores Harwell, entornando los ojos para ver mejor. «¡Dios mío, miren su cara!», exclamó Sarah Morrison, la esposa del dueño del almacén, sin molestarse en bajar la voz. «¡Pobre hombre!», comentó Jake Collins, el minero que siempre había sido cruel con Magnus. «Debe haber estado realmente desesperado para casarse con... eso». Magnus sintió que su mandíbula se tensaba, y sus manos se aferraron a las riendas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero antes de que pudiera reaccionar, sintió la mano suave de Esperanza sobre la suya. «Está bien», le susurró con voz calmada. «Sus palabras no pueden herirme. Ya he enfrentado cosas peores que la ignorancia». Magnus la miró con asombro. Esperanza mantenía la cabeza alta, sus ojos dorados fijos en el camino adelante, con una dignidad que silenciaba las burlas mejor que cualquier respuesta airada. En ese momento, Magnus se sintió más orgulloso de ser su esposo de lo que se había sentido de cualquier cosa en su vida. Continuaron por la calle principal hasta llegar a la oficina postal, donde Magnus necesitaba informar sobre su cambio de estado civil para futuras entregas. Cuando bajó del carromato y ayudó a Esperanza a descender, las miradas y comentarios se intensificaron. Al menos encontró a alguien tan feo como él. Se rió Pete Richardson, provocando carcajadas entre sus compañeros mineros. Thomas Bradley, el barbero chismoso, negó con la cabeza con falsa compasión. «Es una lástima lo que la desesperación puede hacer que un hombre acepte». Esperanza sintió cada palabra como una bofetada, pero mantuvo su compostura con una fuerza que Magnus admiró profundamente. Cuando entraron a la oficina postal, ella finalmente habló. «¿Siempre son así?», preguntó en voz baja. Magnus asintió, con vergüenza ardiendo en sus mejillas. «Peor, a veces. Esperanza, yo...» «No tienes que disculparte por ellos», lo interrumpió suavemente. «La crueldad dice más sobre quien la ejerce que sobre quien la recibe». Esa tarde, mientras subían por el sendero serpenteante hacia la cabaña de Magnus, Esperanza guardó silencio durante la mayor parte del viaje. Solo cuando llegaron a la cima y vio la cabaña de troncos perfectamente construida, rodeada de pinos majestuosos y con una vista espectacular del valle, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es hermoso», susurró. «Es exactamente como lo describiste en tus cartas». Magnus la ayudó a bajar del carromato y por primera vez la llevó en brazos a través del umbral de su hogar. Ahora el hogar de ambos. «Bienvenida a casa, señora Thornfield», le dijo, y en sus ojos verdes brilló una promesa, que aquí, en este refugio entre las montañas, estarían protegidos de la crueldad del mundo. Al menos eso esperaba. Pero ninguno de los dos podía prever que, en apenas una semana, los eventos se desarrollarían de una manera que cambiaría para siempre la percepción que tenía todo el pueblo de Silver Creek sobre el verdadero significado de la belleza, el valor y el amor. Los primeros días de matrimonio transcurrieron como un sueño dorado para Magnus y Esperanza. La cabaña, que había sido durante años un refugio solitario, se transformó en un verdadero hogar lleno de risas, conversaciones íntimas y la calidez de la compañía mutua. Esperanza demostró ser no solo una compañera amorosa, sino también una mujer extraordinariamente capaz. En las mañanas, mientras Magnus revisaba sus trampas, Esperanza reorganizó la cabaña con una eficiencia que lo dejó maravillado. Tenía un talento natural para convertir espacios funcionales en lugares acogedores.
Cosió cortinas con tela que había traído de San Miguel, organizó los libros de Magnus por temas y estableció un pequeño jardín de hierbas medicinales cerca de la cocina. Mi abuela me enseñó sobre plantas curativas, explicó mientras plantaba semillas de manzanilla y lavanda. En el desierto, estas habilidades pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Magnus observaba sus manos delicadas, pero expertas trabajando la tierra, notando cómo cada movimiento revelaba años de conocimiento práctico. Esperanza no era simplemente una mujer hermosa que había sufrido una tragedia. Era una superviviente con habilidades que él apenas comenzaba a comprender. La primera revelación de las capacidades excepcionales de su esposa llegó el 5.º día después de su llegada. Magnus había salido temprano para cazar, esperando regresar con suficiente carne para la semana. Sin embargo, cuando volvió con las manos vacías, los animales habían sido especialmente esquivos ese día. Encontró a Esperanza preparando un festín que parecía imposible. ¿Cómo? Comenzó a preguntar mirando la mesa llena de truchas frescas, verduras silvestres y pan recién horneado. Esperanza sonrió con una mezcla de timidez y orgullo. Encontré un arroyo a media milla hacia el este. Las truchas estaban saltando prácticamente a mis manos. Le mostró una lanza improvisada que había construido con una rama larga y su cuchillo de cocina. Y estas bayas crecen por toda la ladera sur. Son perfectas para conservas. Magnus quedó sin palabras. En 30 años, viviendo en esas montañas, nunca había encontrado ese arroyo, y las bayas que Esperanza había recolectado eran de una variedad que él había pasado por alto durante años, sin saber que eran comestibles. «Esperanza», dijo lentamente, «¿cómo sabías dónde buscar?» Ella se sentó a su lado, sus ojos dorados brillando con una inteligencia que él estaba empezando a reconocer como mucho más profunda de lo que había imaginado inicialmente. «En San Miguel, después del incendio, tuve que aprender a sobrevivir sola. Nadie quería contratarme para trabajos tradicionales debido a mis cicatrices, así que aprendí a leer la tierra, a encontrar agua, a identificar plantas comestibles y medicinales. Se convirtió en mi forma de ganarme la vida. ¿Vendías estas habilidades? Guiaba caravanas de comerciantes a través del desierto. Conocía rutas seguras, fuentes de agua ocultas, lugares donde refugiarse durante las tormentas de arena». Su voz se suavizó. «Los hombres me contrataban porque sabían que podía mantenerlos vivos, aunque ninguno querría casarse conmigo». Magnus sintió una mezcla de asombro y algo que solo podía describir como orgullo profundo. Su esposa no era una víctima que necesitaba rescate. Era una mujer extraordinariamente competente que había elegido compartir su vida con él. La segunda revelación llegó una semana después, cuando bajaron juntos al pueblo para comprar provisiones. Magnus había estado posponiendo este viaje, temiendo más humillaciones públicas, pero Esperanza insistió en que no podían vivir como ermitaños para siempre. «Debemos enfrentar sus miradas y comentarios juntos», le dijo firmemente. «Huir solo confirma que tienen razón en despreciarnos». Cuando llegaron a Silver Creek esa tarde de sábado, el pueblo estaba más activo que de costumbre. Era día de mercado, y comerciantes de pueblos vecinos habían establecido puestos a lo largo de la calle principal. Magnus y Esperanza caminaban hacia el almacén general cuando fueron interceptados por un grupo de esposas del pueblo, liderado por Dolores Harwell. «Señora Thornfield», dijo Dolores con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué interesante conocerla finalmente. El placer es mío», respondió Esperanza con cortesía genuina, extendiendo su mano. Dolores la miró, pero no aceptó el saludo. «Debe ser muy diferente vivir en las montañas después de donde sea que haya venido». «San Miguel», respondió Esperanza calmadamente. «Y sí, es diferente, más hermoso de muchas maneras». Sarah Morrison se acercó, con curiosidad maliciosa brillando en sus ojos. «Debió ser duro para usted encontrar un marido, dadas las circunstancias».
Magnus sintió que su temperamento comenzaba a hervir, pero Esperanza puso una mano tranquilizadora en su brazo. Al contrario, respondió con una sonrisa serena, fue bastante fácil. Los hombres buenos reconocen el valor real cuando lo ven. En ese momento, un grito agudo cortó el aire. Una niña pequeña había caído del carromato de sus padres y yacía inmóvil en la calle, con sangre manando de una herida en su cabeza. Su madre, histérica, gritaba pidiendo ayuda, mientras los hombres del pueblo se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. Sin una palabra, Esperanza corrió hacia la niña. Se arrodilló junto a ella, ignorando completamente el polvo que manchaba su vestido, y comenzó a examinar la herida con manos expertas, pero gentiles. «Necesito agua limpia, vendas y aguardiente», gritó con autoridad. «¡Ahora!». Su voz tenía tal comando que varios hombres corrieron inmediatamente a buscar lo que pedía. Magnus observaba con asombro mientras su esposa trabajaba con la precisión de un médico experimentado. «La herida se ve peor de lo que es», murmuró Esperanza, limpiando cuidadosamente la sangre. «Pero necesita sutura inmediatamente». «¿Sabe cómo hacer eso?», preguntó el padre de la niña con voz temblorosa. «Sí», respondió Esperanza sin levantar la vista. «Ayúdenme a llevarla adentro, a la luz». Durante la siguiente hora, Esperanza trabajó meticulosamente para limpiar y suturar la herida de la niña. Sus manos se movían con una destreza que hablaba de experiencia considerable, y su voz permanecía calmada y reconfortante mientras explicaba cada paso a los padres angustiados. «La cicatriz será mínima si mantienen la herida limpia y seca», explicó mientras aplicaba el vendaje final. «Cambien las vendas cada 2 días y vengan a buscarme si notan signos de infección». Cuando terminó, un silencio absoluto había caído sobre la multitud que se había reunido para observar. La niña, aunque pálida, respiraba normalmente y había recuperado la conciencia. «¿Cómo sabe hacer esto?», preguntó la madre de la niña, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Esperanza se puso de pie lentamente, limpiándose las manos ensangrentadas en un trapo. «Cuando vives sola en el desierto, aprendes muchas cosas por necesidad. He tratado todo desde mordeduras de serpiente hasta heridas de bala». «¿Heridas de bala?», repitió Thomas Bradley, el barbero, con incredulidad. Esperanza asintió. «Los caminos del desierto no son seguros. Bandidos, cazadores de recompensas, soldados heridos, todos necesitan atención médica de vez en cuando». Magnus sintió que su pecho se hinchaba con orgullo y asombro. Su esposa no solo era hermosa e inteligente, era una sanadora, una superviviente, una mujer con habilidades que podrían salvar vidas. «Señora Thornfield», dijo el padre de la niña, quitándose su sombrero con respeto, «le debo la vida de mi hija. Si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer por usted». «No es necesario», respondió Esperanza gentilmente. «Solo cuídenla bien». Mientras caminaban de regreso a su carromato, Magnus notó que las miradas de los habitantes del pueblo habían cambiado. Ya no eran burlonas o despectivas, eran intrigadas, respetuosas incluso. «Esperanza», le dijo cuando estuvieron lo suficientemente lejos como para no ser escuchados, «nunca me contaste sobre tus habilidades médicas». Ella se encogió de hombros modestamente. «No pensé que fuera importante. En San Miguel todos sabían. Era parte de cómo me ganaba la vida después del incendio». Magnus detuvo el carromato y se volvió hacia su esposa, tomando sus manos entre las suyas. «Eres extraordinaria. No solo hermosa, no solo inteligente, sino extraordinaria». Esperanza sonrió, y por primera vez desde su llegada a Silver Creek parecía completamente relajada. «Gracias por verme así, Magnus, por ver más allá de las cicatrices». «Las cicatrices solo cuentan una historia de supervivencia», replicó él, besando suavemente sus dedos. «Y cada historia sobre ti es hermosa.
Lo que ninguno de los dos sabía era que esa demostración de habilidad médica era solo el preludio de eventos mucho más dramáticos que pondrían a prueba no solo las capacidades excepcionales de Esperanza, sino también la lealtad y los prejuicios de toda la comunidad de Silver Creek. La verdadera prueba estaba por llegar, y con ella, una revelación que cambiaría para siempre la forma en que el pueblo veía tanto a Magnus como a su extraordinaria esposa. 3 semanas después del incidente médico, la vida en Silver Creek había comenzado a normalizarse, aunque Magnus notó que las miradas hacia Esperanza habían cambiado sutilmente. Ya no eran de desdén puro, sino de curiosidad, mezclada con un respeto reacio. La niña que Esperanza había salvado, pequeña Amy Patterson, había sanado perfectamente, y su familia había esparcido la historia de la habilidad médica de la esposa del ermitaño por todo el pueblo. Era una noche fría de diciembre, cuando todo cambió para siempre. Magnus y Esperanza estaban cenando tranquilamente en su cabaña cuando el sonido de cascos galopando frenéticamente por el sendero montañoso los alertó. Magnus se levantó inmediatamente, tomando su rifle Winchester del gancho junto a la puerta. «Quédate adentro», le murmuró a Esperanza, pero ella ya se había levantado y estaba revisando su bolsa de suministros médicos, un hábito que había desarrollado cada vez que escuchaba problemas acercándose. La puerta se abrió de golpe y el padre Mackenzie prácticamente se desplomó en el umbral, jadeando y con los ojos desorbitados por el pánico. «Magnus, Esperanza, gracias a Dios que están aquí». «Padre, ¿qué sucede?». Magnus ayudó al anciano sacerdote a sentarse junto al fuego. «Bandidos, la banda de Serpiente Martínez atacaron el pueblo hace 1 hora». Las palabras salían entrecortadas mientras luchaba por recuperar el aliento. «Vinieron por el banco, pero algo salió mal. Hubo tiroteos, hay heridos, muchos heridos». Esperanza ya había comenzado a empacar suministros médicos en una bolsa grande de cuero. «¿Cuántos heridos? ¿Qué tipo de lesiones?». «No lo sé exactamente», gimió el padre Mackenzie. «Vi al menos 5 hombres en el suelo cuando escapé para buscar ayuda. Heridas de bala, algunos inconscientes. El doctor más cercano está en Denver, a 2 días de viaje». Magnus y Esperanza intercambiaron una mirada significativa. Sin palabras, ambos entendieron lo que tenían que hacer. «Vamos», dijo Magnus, tomando su abrigo y asegurándose de que su rifle estuviera cargado. «Magnus, es peligroso», protestó el padre Mackenzie. «Los bandidos podrían estar todavía». «Si hay heridos, tengo que ir», interrumpió Esperanza con determinación. «No puedo quedarme aquí sabiendo que hay personas sufriendo». El viaje al pueblo bajo la luz de la luna llena fue tenso y silencioso. Magnus conducía el carromato lo más rápido que se atrevía por el sendero rocoso, mientras Esperanza organizaba mentalmente sus suministros y procedimientos. El padre Mackenzie, montado en su caballo, los guiaba con una antorcha que proyectaba sombras danzantes sobre los árboles. Cuando llegaron a Silver Creek, encontraron un pueblo sumido en el caos y el terror. Varias ventanas estaban rotas. Había marcas de bala en las paredes de los edificios, y un grupo de mujeres y niños se había refugiado en la iglesia. Los hombres supervivientes se habían reunido alrededor del doctor improvisado del pueblo, Thomas Bradley, el barbero, que estaba claramente abrumado por la magnitud de las lesiones. «Gracias a Dios», exclamó Samuel Morrison cuando vio a Magnus y Esperanza aproximarse. «Thomas no sabe qué hacer. Tenemos 5 heridos graves y...». Se detuvo abruptamente cuando vio que Esperanza se dirigía directamente hacia los heridos, sin esperar invitación o permiso. El primer hombre yacía inconsciente con una bala en el hombro. Esperanza se arrodilló junto a él. Examinó la herida con manos expertas y comenzó a trabajar inmediatamente. «Necesito más luz», ordenó, «y agua hirviendo, mucha». «Señora Thornfield, yo no creo que...», comenzó Thomas Bradley nerviosamente. «Cállese y traiga la luz»,
La voz de Esperanza resonó con tal autoridad que el barbero obedeció inmediatamente. Durante las siguientes 4 horas, Esperanza trabajó como una mujer possessed. Extrajo balas, suturó heridas, vendó fracturas y administró hierbas medicinales para el dolor y la infección. Sus manos se movían con una precisión que dejó a todos los observadores completamente asombrados. Magnus la asistía, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, mientras los hombres del pueblo, los mismos que los habían ridiculizado semanas antes, observaban en silencio reverente. La bala atravesó el pulmón, pero no tocó el corazón, murmuró Esperanza, mientras trabajaba en Jay Collins, el minero que había sido particularmente cruel con Magnus. Si puedo detener la hemorragia interna. Sus manos se movían como las de un cirujano experimentado, y gradualmente la respiración laboriosa de Jake se estabilizó. ¿Cómo sabe hacer esto?, susurró Pete Richardson, que había sido herido en la pierna pero no gravemente. Aprendí de un médico del ejército mexicano, respondió Esperanza sin levantar la vista. Durante las guerras fronterizas, operé en condiciones mucho peores que estas. ¿Operó?, repitió Samuel Morrison con incredulidad. Extraje balas, amputé extremidades gangrenadas, traté cólera y viruela. Su voz era calmada y profesional. Cuando eres la única persona con conocimiento médico en 100 millas, haces lo que es necesario para salvar vidas. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de rosa y dorado, Esperanza había salvado a todos los heridos. 5 hombres que habrían muerto sin atención médica adecuada ahora respiraban establemente, vendados y medicados. Se puso de pie lentamente, con su vestido manchado de sangre y suciedad, el cabello despeinado y exhaustión grabada en cada línea de su rostro. Pero en sus ojos dorados brillaba la satisfacción profunda de haber cumplido con su deber. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, lentamente, Samuel Morrison se quitó su sombrero. Uno por uno, todos los hombres del pueblo siguieron su ejemplo, hasta que cada cabeza masculina estaba descubierta en un gesto de respeto profundo. «Señora Thornfield», dijo Samuel con voz quebrada, «le debemos disculpas, todas las disculpas del mundo». Dolores Hardwell se adelantó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Fuimos crueles. Fuimos tan increíblemente crueles contigo y con Magnus. Juzgamos por las apariencias sin conocer tu corazón. O sus habilidades», agregó Thomas Bradley, con genuina humildad. Es usted la mejor doctora que este pueblo haya tenido jamás». Esperanza miró a las caras arrepentidas que la rodeaban, luego a Magnus, que la observaba con un amor y orgullo tan intensos que parecían iluminar la mañana gris. «No necesitan disculparse», dijo finalmente, con voz suave pero firme. «Solo necesitan recordar que la verdadera belleza, la verdadera fortaleza, no siempre se ve de la manera que esperamos». Magnus se acercó a su esposa y la tomó en sus brazos, sin importarle que estuviera manchada de sangre y suciedad. Para él, nunca había lucido más hermosa. «Estoy orgulloso de ser tu esposo», le susurró al oído. «Y yo estoy orgullosa de ser tu esposa», respondió ella, sonriendo a través de su agotamiento. El padre Mackenzie, que había observado toda la escena con ojos húmedos, se aclaró la garganta. «Creo que todos hemos aprendido una lección valiosa esta noche. Que Dios nos ayude a recordarla». Cuando Magnus y Esperanza finalmente regresaron a su cabaña en las montañas esa mañana, lo hicieron no como parias rechazados, sino como miembros respetados y valorados de la comunidad de Silver Creek. Y aunque Esperanza llevaba cicatrices en su rostro que nunca desaparecerían, todo el pueblo había aprendido finalmente la lección que Magnus había conocido desde el primer día, que la verdadera belleza reside en la bondad del corazón, la fuerza del espíritu y la capacidad de amar y servir a otros sin esperar nada a cambio. En los años que siguieron, la historia de Magnus y Esperanza Thornfield se contaría una y otra vez en Silver Creek,
convirtiéndose en leyenda. Una historia sobre cómo el amor verdadero ve más allá de las apariencias, cómo la verdadera fortaleza a menudo viene disfrazada de vulnerabilidad, y cómo las cicatrices que la vida nos deja pueden ser los mapas más hermosos de nuestra supervivencia y crecimiento. Y cada vez que una pareja joven en el pueblo enfrentaba prejuicios o dificultades, los ancianos les contarían sobre el ermitaño de las montañas que encontró a su alma gemela en una mujer marcada por el fuego, y cómo juntos demostraron que el amor verdadero no solo vence todos los obstáculos, sino que transforma a todos los que tienen la suerte de presenciarlo. Magnus y Esperanza vivieron felices en su cabaña de montaña durante muchos años, convirtiéndose en pilares de la comunidad de Silver Creek. Esperanza estableció la primera clínica médica del pueblo, salvando incontables vidas, mientras Magnus se convirtió en el guía de montaña más respetado de la región. Tuvieron 3 hijos hermosos que crecieron conociendo tanto las montañas como el pueblo como su hogar. Y aunque las cicatrices nunca desaparecieron del rostro de Esperanza, con el tiempo la gente de Silver Creek llegó a verlas no como marcas de tragedia, sino como símbolos de fuerza, supervivencia y la belleza que viene de haber amado tanto como para arriesgar todo por salvar a otro. Su historia se convirtió en testimonio de que el verdadero amor no busca la perfección, sino la conexión genuina entre 2 almas que se reconocen y se eligen mutuamente, sin importar lo que el mundo pueda decir.